Muy buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad, por su confianza. Y en nombre de Colgate Palmolive y Odonto Marketing, le damos como siempre la más cordial bienvenida a nuestro programa online de educación continua. Esperemos que sigan incorporándose los colegas y que ustedes, los presentes, nos puedan estar escuchando bien y recibiendo adecuadamente la señal. En esta oportunidad tenemos nuevamente a nuestra colega amiga, la doctora Denise Aguilar Galvez, quien es especialista y magíster en odontopediatría por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Ella ya es una reconocidísima profesora, docente, que se desempeña, entre otras cosas, en la Universidad Científica del Sur, y hoy día nos va a conversar sobre los enfoques actuales en terapia pulpar. Les agradecemos mucho por su participación. Recuerden, pueden ir escribiendo por el chat sus preguntas para que la doctora las vaya absolviendo, y si no, al finalizar la reunión dentro de una hora haremos una breve ronda de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente y los dejo con la doctora Denise Aguilar. Hasta la próxima oportunidad. Hola, muy buenas noches nuevamente y realmente para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir un poquito más de toda esta variedad de temas dentro de la odontopediatría. Y hoy en particular quiero tratar de este tema no solamente fascinante porque va a involucrar la parte clínica con la parte de investigación y con la parte también del mismo organismo, de la misma estructura de nuestro pacientito niño. Entonces, vamos a comenzar y quiero manifestarles que muchas de estos temas que vamos a tratar el día de hoy no solamente son temas pues que en un primer momento pueden tener mucha evaluación, mucho momento crítico, mucho análisis para que el resultado sea definitivamente un éxito. Cuando hablamos de terapia pulpar, colegas, hablamos de varios tratamientos, hablamos de varios diagnósticos y yo quiero comenzar por esta primera definición, ¿no? Y este primer momento que de repente nos va a llevar a abrir esa gama o esa variedad de procedimientos. Y de repente estoy comenzando por la parte más álgida o más crítico, el momento de analizar más crítico. Quiero hablarles y quiero comenzar esta charla comentándoles pues lo referente de protección del complejo dentino pulpar. Entonces, ¿qué tenemos? Primero deberíamos evaluar las condiciones preliminares, ¿no? Vamos a ver y vamos a analizar la condición pulpar, la pulpa de ese diente deciduo. Pero como todos sabemos, la pulpa no está aislada. La pulpa va a ser el centro motor, va a ser el corazón, va a ser prácticamente la vida misma, ¿no? La vida activa de esa pieza dental. Entonces, tendríamos que conocer el tejido que está rodeando. Es el cerebro del diente, ¿no? Es la pulpa. Entonces tenemos que conocer cuál es la parte de protectora, ¿no? Y esa parte protectora es la dentina. Tendríamos que hacer un reconocimiento para poder y para ya más o menos haciéndonos la idea de qué cosa vamos a encontrar. Estamos hablando de un inicio, primero la parte clínica. Vamos a y tenemos que saber diferenciar qué es una dentina infectada y qué es una dentina afectada. Hoy en día todo, ¿no? Todo lo referente, por ejemplo, a odontología mínimamente invasiva, va direccionado a que se puede dejar, ¿no? Una cierta cantidad de dentina afectada, ¿no? Que luego se va a convertir en una dentina reparadora, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Tendríamos que analizar también entre estos dos términos para no saber qué tanto o de repente estamos dejando demasiada dentina afectada que ya se estaría convirtiendo o ya se estaría siendo parte de esta dentina cariada. ¿Cuál es el límite? Lo vamos a mencionar de repente con unos gráficos en unos momentos. Además de poder evaluar la profundidad de la cavidad, es diferente si este proceso, ¿no? Este proceso de enfermedad, ¿no? La caries dental
¿Ha comenzado por la parte oclusal o ha comenzado por la parte proximal del dientecito? Si ha comenzado por la parte oclusal, tenemos muchas más chances, no solamente de visualización, ¿no? Sino chances de que realmente vamos a poder realizar una buena protección pulpar sin llegar a otra terapia pulpar, ¿no? Más invasiva, como podría ser, por ejemplo, una pulpotomía. Entonces, la profundidad de la cavidad me va a dar una visión, ¿no?, previa o una condición preliminar a ese diagnóstico que yo voy a establecer. Ahora bien, la localización de esa lesión, ¿no? Ya hemos dicho que en oclusal y en proximal, la localización o el diente que está afectando esa lesión. Es diferente hablar de un proceso carioso en los dientes anteriores, en los incisivos, y es diferente también hablar del mismo procedimiento carioso, pero cuando está situado en una molar decidua, ¿ya? Y la otra condición preliminar va a ser la edad del diente. Me parece que tenemos una diapositiva más para poder explicar muy bien esto, pero ya les dejo con este subtítulo de apoptosis, que quiere decir pues muerte celular programada, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. No, en unos momentos más vuelvo a explicarles sobre apoptosis, ¿no? Y para dejarlos ya con la idea, manifestarles que la apoptosis o la muerte celular programada, ¿no?, va a ser controlada por el gen de la muerte que todos los dientes deciduos traen a la hora de que el individuo nace, ¿no? Y a la hora que estos dientecitos comienzan a hacer erupción, los dientes deciduos. Entonces, cada diente deciduo va a tener una muerte celular programada. Viene a ser una condición preliminar que debemos de conocer absolutamente, porque va a ser diferente el diagnóstico que vamos a dar, ¿no?, en una pieza dental de un niñito de 3 años, y va a ser diferente el diagnóstico pulpar que vamos a dar en un dientecito perteneciente a un niño de 7 años y medio u 8 años, porque en él ya este gen habrá establecido un proceso más rápido, un proceso de resorción fisiológico más rápido. En relación al diente, dentro de un momento vuelvo a hablar de esto. En relación al diente, colegas, nosotros tendremos que determinar si hay ausencia de patología de tejido blando, ¿no? Ausencia de movilidad patológica o de dolor espontáneo, para poder establecer este criterio de diagnóstico. Si hay una ausencia de radiolucidez en Furca al analizar las radiografías. Si hay una reabsorción radicular externa o interna o patología periapical, ¿no? Si el diente tiene capacidad de ser restaurado, ¿no? Porque si el diente no tiene capacidad de ser restaurado, si de repente está con una caries infragingival, yo realmente puedo ser muy romántica, pero ese diente ya no va a tener posibilidades de poder quedarse en la boquita de ese niño. Como máximo, se tiene establecido pues que para cualquier tratamiento o procedimiento de terapia pulpar, ese dientecito debe tener un máximo de 1/3 de raíz. Si no tuviera 1/3 de raíz, yo no estoy hablando de nada. Si estamos hablando de una terapia pulpar, ¿no?, tipo una pulpotomía, 1/3 se hace 2/3. Yo no puedo hacer un procedimiento más invasivo sin tener como mínimo 2/3. En relación a la preparación de la cavidad, ¿no?, ¿cómo voy a remover ese tejido cariado? Si inicio la remoción con un instrumento rotativo, estaré comenzando de forma equivocada, ¿no? No solamente por la infección cruzada que yo puedo hacer y salpicando todo lo que pueda hacer esa remoción del tejido cariado hacia mi rostro, sino porque voy a sobrecalentar innecesariamente ese tejido, por más refrigeración que haya. Estamos hablando de una lesión cariosa que ha invadido la pieza dental, por lo tanto ha destruido tejido. Por lo tanto, la cercanía, ¿no?, de la rotación con esa pulpa que yo quiero preservar va a ser realmente muy estrecha, ¿no? Lo ideal entonces será que esta primera remoción del tejido cariado de esa dentina infectada necesariamente debe ser a través de una cureta dental. ¿Hasta cuándo?
desde que yo era estudiante, ¿no? La idea que me transmitía o el procedimiento que me transmitía, ¿no? Mi profesor era pues que yo retiraba la dentina hasta darme cuenta que esa dentina sana era una dentina que ya no era más opaca, que tenía algo de brillo, que ya no era tan pardo oscura, que era un poquito más parda clara, y yo voy a, hasta hoy en día, ¿no? Hacer caso de esas indicaciones primariosas durante mi época de pregrado, ¿no? Y aún se siguen conservando, ok, estas son las características de una dentina que yo voy a dejar. Voy a tener que dejar una dentina blanquita, eso de ahí ya no existe, ¿no? Limpiar las paredes de la cavidad y dejar la parte axial limpia, tranquila. Ampliar la lesión, ¿no? Cercana a la pulpa, donde se espera la exposición pulpar, al eliminar completamente la lesión, pero sin profundizar, sin necesidad de llegar extremadamente a la parte de la pulpa dental. Es mejor, es mejor no tocar la última capa. A través de muchas investigaciones, a través de muchos estudios, se tiene hoy en día que esta capa de dentina afectada, ¿no? Esta capa de dentina con posibilidades de reparación realmente puede ser dejada. Ya les había manifestado que el mejor instrumento a ser utilizado, ¿no? Es una cureta. Sin embargo, si ya estamos, ¿no? con el uso de la cureta y necesitamos limpiar sobre todo estas paredes axiales, ¿no? La pared pulpar, podríamos hacer uso de unas fresas multilaminadas y no piedras diamantadas, ¿no? Tendríamos que ver también, por supuesto, y una vez más regresando a lo que he comentado hace un momento, es diferente trabajar en un diente anterior y es diferente trabajar en un diente posterior. Si yo voy a estar en un diente anterior, ¿no? Y si por desventura estoy trabajando en la boquita de un niño con caries de aparición temprana y estoy trabajando en dientes inferiores, anteroinferiores, es muy probable que con un solo curetazo yo ya esté en pulpa. A diferencia de una molar decidua, en la que yo voy a tener un poco más de volumen y más chance entonces o más oportunidad de que esta protección pulpar sea efectiva antes de llegar de repente a otro procedimiento de terapia pulpar. Bien. Dentro, ¿no? Del mismo inicio de la restauración o del mismo inicio del procedimiento, ¿con qué limpio mi cavidad? ¿No? ¿Cuál es el material o cuál es el irrigante ideal para limpiar esta cavidad? Hoy en día tenemos, ¿no? muchos irrigantes o muchos materiales que se emplean para poder limpiar la cavidad, varios de ellos sustentados en varios trabajos de investigación. Sin embargo, la mayoría de ellos colocan como grupo control o como material, ¿no? de contraste al suero fisiológico. Es un material que hasta hoy en día, a pesar de que de repente no puede aportar algunas cosas como sí, ¿no? Podría aportar utilizar la clorexidina, utilizar un agua lechosa, etcétera, ¿no? Aporta prácticamente una igualdad para todo lo que va a ser las condiciones de la limpieza de esa última capa o de la limpieza de la cavidad ya conformada. Estoy en contra totalmente de la utilización de agua oxigenada, ¿no? Porque estamos hablando de una capa que está muy cercana a pulpa, por lo tanto, todo lo que es compuesto o componente biológico, y si por ahí tenemos unos vasitos y si por ahí tenemos prolongaciones odontoblásticas, realmente el agua oxigenada nos va a jugar un papel en contra, ¿no? Y no va a haber nada benéfico. Ya les comenté sobre la clorexidina, hay que ver sin embargo el porcentaje que tenemos que utilizar, ¿no? El agua de calcio, el agua lechosa es realmente muy favorable de ser utilizada. Sin embargo, hay varios estudios que indican que después de los 4 años podría provocar una reactivación innecesaria o una activación, perdón, necesaria de ese gen de la muerte, ¿no? Podemos hablar de otros materiales para poder limpiar esa cavidad, sí, ¿no? Sin embargo, sería pues ya materia de repente de otra conversación. ¿Cuál es el material protector que voy a utilizar? ¿No?
Vamos a detallar eso en unos momentitos. ¿Y cuál es el material restaurador? Inmediatamente después de hacer mi procedimiento de protección pulpar. También lo vamos a tratar en unos minutitos. Bien, vamos a conocer rápidamente a la dentina porque justamente va a ser este tejido receptor, ¿no? Que me va no solamente a jugar un rol importantísimo, sino yo creo que es el principal actor para que esta protección pulpar vaya a funcionar. Entonces, la dentina es un tejido mineralizado que está compuesto en un 50% de su volumen por materia inorgánica, ¿no? De esto nos vamos a agarrar, digamos, de esto de aquí nos vamos o vamos a hacer uso de esta definición para que ese intercambio con el material protector que vayamos a colocar, en unos momentos, como les dije, les voy a comentar, vaya a tener efectividad en este 50% de su carga inorgánica. Un 30% por materia orgánica, ¿no? Y un 20% de fluidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya les voy adelantando. Hoy en día, si queremos hacer protecciones pulpares, ya no va a ser más necesario, por ejemplo, diluir o mezclar, si queremos utilizar hidróxido químicamente puro, con un suero fisiológico, porque este 20% de humedad de la dentina va a ser suficiente para que el hidróxido de calcio espolvoreado, como si fuera un azúcar impalpable, sobre la dentina permanezca bien estable en esta última capa que hemos dejado. La materia inorgánica está constituida por cristales de hidroxiapatita que se distribuyen al azar y que suelen ser de un tamaño más pequeño que los del esmalte. Esto es importante. Entonces, hay reacción favorable, ¿no? Hay enlaces químicos favorables en esta dentina, absolutamente. La materia orgánica está constituida, dentro de ese 30%, está constituida en un 90% por colágeno tipo 1. Este colágeno tipo 1 es un colágeno reparador. Entonces nos indica pues que mientras más temprano sea este procedimiento de protección pulpar, o sea, este dientecito pertenezca a un niño bien pequeñito, mayores las posibilidades de tener éxito, ¿no? Entonces ya acá estoy haciendo una conclusión y manifestándoles ya de una forma adelantada que las protecciones pulpares, ¿no? Ahorita vamos a ver si puede ser indirecto o directa, van a dar mucho o van a tener mucho éxito en pacientes bien pequeños, ¿no? En pacientes que de repente bordean los 3, 4, hasta 4 años y medio, me atrevería a comentar. Bien, hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Ya les he mencionado, no me quiero detener porque no nos va a alcanzar el tiempo. Imágenes de lo que son, ¿no? De lo que vendría a ser la dentina. Quiero hablarles un poquito más de algo que nos va a facilitar comprender acciones futuras, ¿no? La permeabilidad dentinaria, mucho se ha hablado, realmente no quiero redundar en este tema, sin embargo, mencionarles pues de que a través o haciendo uso, ¿no? de este concepto es que nosotros, por ejemplo, indicaríamos en estos casos de protecciones pulpares la no utilización, ¿no? de materiales un poco agresivos, como ya les comenté, el agua oxigenada, incluso en dientes deciduos, la concentración de una clorecina tiene que ser una concentración menor, ¿no? A de repente la utilizada en un diente permanente. A través de esta permeabilidad dentinaria también mencionarles que es agua lechosa, que de repente en niños hasta los 4 años y medio, no va a activar ese gen de la muerte. En niños pasados los 4 años, ¿no? Por esta permeabilidad dentinaria se activa rápidamente ese gen, activándose entonces un proceso fisiológico que es normal, pero un poquito más allá, ¿no? Con un poquito más de edad para ese niño. Bien, este esquema de reacción de la dentina es muy interesante, ¿no? Muy interesante de ser comentado porque realmente yo al inicio de esta charla les manifesté que la dentina
es la actriz de la actriz de excelencia de este procedimiento reparador. Entonces, la, las características de la respuesta inflamatoria, ¿no?, de esta parte de tejido van a responder básicamente a dos factores, ¿no? El carácter o tipo del agente agresor ubicado en este tejido y a la capacidad de defensa que va a tener este tejido. Y realmente mencionarles pues que la capacidad de defensa que tiene nuestra dentina en relación a otros tejidos del organismo es inmensa, ¿no? Nuestra dentina tendría realmente que ser desvitalizada, o la pulpa tendría que haber sido o tendría que estar muy afectada como para que, o el agresor, ¿no?, ha tenido que ser un agresor muy fuerte, cuyos componentes químicos han sido muy fuertes y han caído, ¿no?, en un organismo muy debilitado, que podría ocurrir, por ejemplo, en niños con muy bajo peso, en niños desnutridos, etcétera, para que la pulpa no responda a través de una generación buena o una generación de dentina reparadora, ¿no? El colágeno 1 que presenta la dentina es un colágeno que promueve mucha reparación. Entonces, estamos hablando pues de un tejido que, más que de repente el tejido óseo, cumple una mayor función, ¿no?, de reparación ante agresiones muy fuertes como es la lesión cariosa. Y llegamos, ¿no?, a comentar esto que muchas veces es tema de pasiones con mis alumnos, ¿no?, de encontrarse realmente con una realidad muy frecuente, y es de la edad del niño, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, chicos, vean ustedes que procedimientos de protección pulpar, ¿no?, procedimientos de terapia pulpar que tienen que ver con la no invasión a la pulpa, van a dar muy buenos resultados, pero muy buenos resultados en niños hasta los 4 años. Vamos a ponernos un poquito más aquí en Perú, hasta 4 años y medio, porque hasta esa edad la capacidad regenerativa que tiene esa pulpa y que va a tener la repercusión en la dentina es increíble, ¿no? Porque va a ser increíble la actividad odontoblástica que van a tener estos dientecitos hasta esta edad, ¿no? Por lo tanto, va a tener, ¿no?, un buen porcentaje de éxito, viendo todas estas consideraciones preliminares, ¿no?, los tratamientos de protección pulpar directa, inclusive, ¿no? Las indirectas, un buen porcentaje, inclusive las directas. Sin embargo, más allá de los 4 años y medio, ¿no?, se establece este proceso de apoptosis, que es esa muerte celular programada a través del gen de la muerte con la que vienen todos los dientecitos deciduos. La capacidad de regeneración disminuye y aumenta una actividad odontoclástica. Por lo tanto, todo procedimiento que vaya a invadir un poquito más allá, o que vaya a estar más cerca, o que tenga más cercanía a la pulpa dental, ¿no?, va a comenzar a presentar una intensa actividad odontoclástica. El gen de la muerte realmente se dispara y comienza a tener una actividad increíble, y lo que nosotros vamos a tener muchas veces, si queremos intentar hacer un tratamiento conservador como una protección pulpar indirecta, directa, ¿no?, sobre todo la protección pulpar directa, las condicionantes de éxito realmente disminuyen y podríamos estar frente a un fracaso de ese procedimiento. Entonces, nos vamos ya, ¿no?, a tratamientos más radicales, como son una pulpotomía, ¿no?, en el mejor de los casos, y viendo otras condicionantes, podría llegarse incluso hasta una pulpectomía. Bien, entonces, ahora sí, de lleno comenzamos a hablar sobre las protecciones, y dejando ya de lado esta parte de las condiciones preliminares. Dentro de los materiales protectores, ¿no?, dentro de lo que vamos a utilizar para hacer una protección pulpar, tenemos que saber algunas propiedades, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces
de repente no va a ser nuestro afán ver los insertos que tienen los materiales, va a ser siempre interesante leer pues cada una de las propiedades de los materiales que estamos utilizando. Y dentro de estas propiedades, ¿no? Interesarnos mucho el sellado marginal que van a tener, ¿no? El sellado marginal identitario. Si ese material que vamos a utilizar cumple la función de ser un aislante térmico, eléctrico y químico. Acuérdense que estamos trabajando con la dentina, que es el tejido responsable de preservar la vida de esa pulpa, ¿no? Si este material protector tiene una resistencia mecánica, ¿no? Si este material tiene una excelente compatibilidad biológica y si además va a tener una buena adhesión a las estructuras dentales. Entonces, miren ustedes todas las propiedades que deben tener estos protectores. Dentro de los materiales, ¿no? O de los tipos, vamos desde épocas remotas y nuevamente regreso a lo que es mi pregrado, ¿no? Tuvimos pues la oportunidad de probar barnices cavitarios, ¿no? Productos a base de hidróxido de calcio. Hoy en día, ¿no? La excelente participación del cemento ionómero de vidrio, siendo de repente un poquito más agresivos, pensar en adhesivos dentales, ¿no? Sin embargo, mencionarles que productos como un barniz florado colocado en una cavidad y mantenido en él de repente por unos 4 a 5 minutos van a ser efectivas, ¿no? Parte de este sellado, que es una de las propiedades de estos materiales protectores, ¿no? Y nos van a dar muchas más posibilidades de éxito en el tratamiento. Acuérdense que yo les he mencionado que ese tejido dentinario va a tener en su formación o dentro de su estructura, ¿no? Un 50% de tejido inorgánico, ¿no? Y estamos hablando de una protección o de una primera o de una aplicación en la cavidad de flúor, de un flúor barniz, de un barniz con flúor. Entonces, estamos hablando de que si se utiliza hoy en día, ¿no? Previamente a la colocación de un material y luego, ¿no? A través de un agente limpiador se lleva a cabo la limpieza de este barniz florado, habiéndolo dejado actuar de unos 4 a unos 5 minutos, podríamos tener mucho éxito en ese tratamiento protector. La clorexidina también cumple un papel importante, ¿no? Hay algunos estudios que refieren pues que su aplicación antes, ¿no? De la colocación de un material protector, un material restaurador definitivo, tendría una relevante actuación. Sin embargo, ¿no? Por esta permeabilidad que tiene la dentina decidua, nosotros vamos a ser muy cautos en la concentración que utilicemos. Bien, entramos a hablar, ¿no? Sobre protección pulpar indirecta y protección pulpar directa. La protección pulpar indirecta, ¿no? Para ponerle una definición, consiste pues en la colocación sobre el piso de la cavidad de materiales que protegen al complejo dentino-pulpar de irritantes o agresiones instaladas o por instalarse. Importante definición que hay que tener en cuenta. Yo les quiero comentar así rápidamente, ¿no? Que realmente hace apenas unos 5 años atrás, pensar en una protección pulpar indirecta, ¿no? Incluso en una protección pulpar directa, y más adelante ojalá que nos dé el tiempo y podamos verlo en su totalidad, y de pensar en dejar esta parte de esta dentina infectada, ¿no? Quienes repartíamos estos conocimientos o de repente esta práctica, ¿no? Muchas veces fuimos criticados de decir, no, qué terrible, ¿cómo vas a dejar caries ahí, ¿no? Y vas a colocar un material. Hoy en día, estos conceptos forman parte de esa odontología mínimamente invasiva y forman parte también, ¿no? De renovarle la confianza que le podemos dar a esa pulpa de un niño pequeño,
¿no? De renovarle la confianza a ese tejido de que puede repararse con una buena práctica, ¿no? Con un buen diagnóstico, por supuesto, pero darle la posibilidad a ese organismo de que se recupere, ¿no? Sin antes invadirlo y sin antes de repente sacrificar parte de este componente total. Entonces, hablar hoy en día de estos dos procedimientos no solamente me permite hacer de que los controles o los tratamientos de estos pequeñitos sean más satisfactorios sin necesidad de llegar a procedimientos invasivos como son por ejemplo la pulpotomía, y me permiten también, ¿no?, hacer dentro de esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que me toca, ¿no?, desempeñar como profesora, ¿no?, de hacer foros o de hacer hasta grupos, ¿no?, de interés entre quienes se van, ¿no?, en determinado momento por las protecciones pulpares indirectas y quienes de repente por hacer tratamientos más invasivos como una pulpotomía. Establecemos consenso y vamos a ver muchísimas veces, ¿no?, que estos procedimientos preliminares o estas consideraciones preliminares nos van a dar el fundamento de que muchísimas veces, ¿no?, se puede y se debe mantener la idea de realizar una protección pulpar indirecta, ¿no? Haciendo el versus pues a lo que sería realizar un procedimiento, por ejemplo, de pulpotomía. Entonces, la terapia pulpar indirecta, ¿no? Los estudios han demostrado un alto grado de éxito a largo plazo, ¿no?, por todo lo que les estoy comentando. Porque sus objetivos son realmente, ¿no?, para eso, para que el éxito sea a largo plazo. ¿Por qué? Porque a través de una protección pulpar indirecta nosotros vamos a proteger la pulpa contra agresiones térmicas, físicas y eléctricas, vamos a evitar la microfiltración, evitamos también la penetración de elementos tóxicos e irritantes del material restaurador y fundamentalmente estamos estimulando la formación de dentina reparadora. Lo que les dije, colegas, ¿no? Le estamos dando la posibilidad a ese organismo, a ese dientecito, aparte de ese organismo, de ese ser humano que está creciendo, ¿no?, que está creciendo, a que se pueda recuperar, ¿no? Y no de repente de un primer instante mutilar parte, ¿no?, de la estructura dental. Bien. La técnica de esta protección pulpar directa puede ser en un solo paso, ¿no? O sea, en una sola cita establecemos y realizamos la protección pulpar propiamente dicha, ¿no?, y hacemos la restauración, o, ¿no? Y para poder explicar un poquito mejor esto, ¿no?, la técnica de un solo paso se realiza de la siguiente manera. Removemos el tejido pulpar cariado, ¿no?, con las condicionantes que ya les mencioné en las primeras diapositivas, ¿no?, comenzando primero con la cureta, de una manera que también estamos haciendo un manejo psicológico, ¿no?, y no solamente por eso les había comentado, sino porque hasta por bioseguridad es mucho mejor comenzar con curetas. Muchas veces comenzamos y terminamos con curetas, ¿no?, y ahí se acabó toda la historia de esa enfermedad en ese diente. Pasamos a la limpieza de la cavidad, les he comentado también, ¿no?, que es excelente y la mayoría de las veces trabajamos limpiando luego con suero, agua sola, clorexidina, o muchas veces un agua lechosa o el agua de calcio, ¿no? En niños muy pequeñitos sobre todo va a ser de gran ayuda. Luego de eso viene la colocación del material protector, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de material protector vamos a utilizar, ¿no? Nos vamos para un hidróxido de calcio químicamente puro, espolvoreado como si fuera una azuquita impalpable. Ya les he dicho que ese 20% de humedad, por ese 20% de humedad no va a ser necesario, ¿no?, mezclarlo con un suero y colocarlo en forma de una pasta, ¿no? Lo colocamos así directo. O vamos a colocar ya de inmediato, ¿no?, un ionómero. Va a depender de la profundidad de la cavidad,
¿no? Va a depender de que nosotros contemos con el material restaurador indicado. Lo ideal, cuando estamos trabajando en protecciones pulpares indirectas, es trabajar pues con un ionómero que sea convencional, no un ionómero fotoactivado, un ionómero modificado por resina, ¿ya? Bien, y si estamos, ¿no?, con la técnica de los dos pasos, ¿no?, nosotros vamos a colocar un material, perdón, en el anterior paso, regreso, ¿no? Además de material restaurador, me olvidé de comentarles que ya terminamos, ¿no? O sea, ya terminamos con todo ese diente. Sobre el material protector, ¿no?, elegido, vamos a colocar el material restaurador definitivo, ¿no? De repente hemos colocado ionómero y terminamos pues en esa misma cita, ¿no?, sobre ese ionómero convencional. Les he comentado que el ionómero convencional es el que entraría directamente en contacto con la dentina, y sobre ese ionómero convencional podría ir un ionómero modificado por resina, ¿no? Y esa sería, y terminamos en esa sesión todo este procedimiento, ¿no? Hay estudios realmente muy interesantes, como los estudios realizados por el doctor Milgrom, ¿no?, que indica que lo ideal, ¿no?, sería colocar todavía una corona de acero sobre estos dientecitos. Yo realmente, ¿no?, algunas veces estoy dividida. O sea, realmente respeto muchísimo los estudios del doctor Milgrom, pero muchas veces me pongo también, ¿no? Soy mamá, ¿no? Y me pongo de parte de los padres, ¿no? Estamos trabajando en un dientecito que de repente no está muy destruido, ¿no? Y, a ver, que ese dientecito se vaya, ¿no?, cuando la destrucción no es muy grande, se vaya con una corona de acero. O sea, sé que le estoy dando una mejor oportunidad a que ese diente se mantenga bien. Pero por otro lado también, ¿no?, está la condicionante y la no aceptación de las coronas de acero. Entonces, hay otros estudios que me comentan que con un buen, ¿no?, una buena restauración con resina, perdón, con ionómero modificado por resina, van a dar excelentes resultados, siempre y cuando el control esté por medio, ¿no?, de por medio. Entonces, cuando no fuera ese el caso y yo decido, ¿no? A ver, decido por qué. Decido si de repente, ¿no?, ese niñito pues está con más de 4 años y medio, si ese niño está ya casi con 5 años, no, ya está con 6, ¿no? Decido hacerlo en dos pasos para ir evaluando qué tanto puede pasar de esa protección, después de esa protección pulpar indirecta. Entonces, este es el momento que elijo los dos pasos, ¿no? Y elijo hacer el primer paso, la protección propiamente dicha, con la elección del material que puedo elegir, ya sea hidróxido de calcio más ionómero o ionómero solo. Y para una segunda cita, ¿no?, hago el procedimiento restaurador final. Los materiales ya he ido comentando, ¿no? Hablar un poquito del hidróxido de calcio. Este es un material que tiene añísimos dentro en nuestra profesión, ¿no? Se dio a conocer en 1920, ¿no? No lo dejamos de lado hasta el día de hoy, porque realmente todo lo que va a hacer en favor de que este complejo dentino pulpar se pueda reactivar, pueda trabajar, se pueda regenerar, es realmente importante de ser mencionado, ¿no? Habíamos hablado, a ver, vamos a retroceder, ¿no? Habíamos hablado de que las excelentes propiedades que tiene el hidróxido de calcio, ¿no?, se deben pues no solamente a ese potencial, ¿no?, de alcalinidad que tiene, sino que también promueve una formación efectiva de dentina reparadora. Al tener poca rigidez, ¿no?, poca resistencia,
realmente no nos haríamos mucho problema si esto de aquí es una propiedad en contra, porque no va a ir solo, el hidróxido de calcio va a ir acompañado de, ¿no? O sea, va a ser el material protector, pero no es el material que finalmente va a estar involucrado con toda la restauración del diente, ¿no? Se cree que el contenido mineral en el tejido dentinario cariado residual podría ser aumentado por el hidróxido de calcio. Entonces, ese 50% realmente de compuestos inorgánicos realmente iría en un efectivo enlace con el hidróxido de calcio. Y comenzamos a hablar, ¿no?, de un material que no solamente revolucionó la odontología, sino particularmente revolucionó la odontopediatría, ¿no? Y es el ionómero de vidrio. Yo lo he comentado varias veces, ¿no? La odontopediatría es una antes del ionómero de vidrio y es otra después del ionómero de vidrio en muchos aspectos, ¿no? Eh, por sus propiedades, por las propiedades físicas, por las propiedades químicas que tiene el ionómero, sobre todo por las propiedades químicas, ¿no? Porque es un material altamente compatible con la estructura dentinaria, por esta excelente liberación de iones flúor, ¿no?, por la actividad antibacteriana, ¿no?, demostrados en varios estudios contra el Streptococcus mutans, el Streptococcus sobrinius, ¿no?, asociada a esta actividad antimicrobiana con la liberación de flúor, por su coeficiente de expansión térmica similar a la estructura dentinaria, ¿no?, ya comenté porque es biocompatible, ¿no?, por la asociación entre los iones de estroncio y flúor, ¿no?, que tienen la capacidad formadora de la apatita, inclusive cuando es aplicado directamente sobre la dentina, ¿no?, cariada, la dentina afectada, ¿no?, y porque en la mayoría de los estudios la aplicación, la utilización de este material tiene un éxito del 96%, ¿no? Y estamos hablando entonces de un inmenso porcentaje de éxito cuando es utilizado como material reparador. Entonces el ionómero de vidrio hoy en día se convierte pues en el material de elección. Hablarles del óxido de zinc eugenol, ¿no?, es hablar de un material que, si bien es cierto de repente en una población urbana, ¿no?, y ya no tendría razón de ser, ¿no?, lo menciono porque muchas veces nuestra práctica va a estar dependiendo del lugar donde nos encontremos, y esto de aquí va sobre todo para aquellos colegas que de repente ahorita en este momento haciendo uso de una señal satelital, etcétera, estén pues trabajando en zonas muy aisladas, ¿no? Y cuando me llega ionómero, ¿no? Entonces, hablar de este material es hablar de un material que pertenece a mucha realidad comunitaria, ¿no? Entonces, podemos aún hablar del óxido de zinc y eugenol para poder hablar de un procedimiento de terapia pulpar indirecta, ¿no? Sí, porque ha tenido un alto y tiene, ¿no?, cuando se trabaja en las profundidades, un alto grado de éxito, ¿no? Necesita un control, se necesita manifestarle a los padres de ese niño que va a tener un tiempo de vida en la boca, sí. Yo creo que esta es la principal indicación que nosotros deberíamos de dar, que colocando colocando el eugenato no es que se termina, ¿no?, la acción sobre ese dientecito. Tuvo la demostración en varios estudios sobre propiedades bactericidas, ¿no? Puede tener un buen sellado que inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Tiene un efecto antibacterial, ese efecto analgésico que realmente está demostrado, pero que me puede jugar un papel en contra, ¿no? Entonces hay que preparar un buen óxido de zinc exento de repente de mucho eugenol, porque va a ser el eugenol que me va a dar esas propiedades analgésicas, ¿no? Y por supuesto esa baja toxicidad. Bueno, el óxido de zinc eugenol es lo que nos identificó y nos sigue identificando desde hace muchísimos años. Hoy en día, ¿no? Si vamos a hacer revisiones de literatura, ¿no?,
Vamos a tener materiales elaborados, materiales estudiados en laboratorio que realmente proporcionan pues, ¿no?, una alta efectividad cuando son utilizados para protecciones pulpares, ¿no? Entonces, hablamos de estas moléculas dentinogénicas, ¿no? Que estarían básicamente destinadas a la posibilidad de promover la reparación y la inducción tisular del complejo dentino-pulpar. Estas moléculas dentinogénicas están divididas en proteínas difusas, ¿no?, y en proteínas no difusas, para conocimiento, porque realmente en el día a día, ¿no?, realmente esto de aquí todavía no puede ser utilizado, ¿no? Sin embargo, hay que conocerlo, sin embargo, de todas maneras lo tenemos que manifestar, ¿no? Dentro de estas proteínas difusas tenemos las proteínas morfogenéticas óseas, ¿no?, que son proteínas osteogénicas, como la OP1, la OP2 y factores de crecimiento, ¿no?, dentro de su conformación, que son o van a tener la posibilidad de también de ser moléculas transformadoras. Y dentro de las moléculas, o perdón, de las proteínas no difusas, vamos a tener a la fibronectina y al colágeno, ¿no? Podemos utilizar colágeno en reparaciones, en protecciones pulpares indirectas, sí, ¿no? Pero son moléculas o son compuestos tratados dentro del laboratorio. La proteína morfogenética OP1, ¿no?, ha sido asociada también con la formación de dentina reparadora al estar en contacto con una capa de dentina intacta, sin exposición pulpar, ¿no? Bien. Esto es una representación esquemática de los materiales de protección del complejo dentino pulpar de acuerdo con la profundidad de las cavidades para restauraciones, si finalmente decidiéramos hacerlo en 2 pasos, ¿no?, con resina compuesta. Es un estudio muy interesante. Estos gráficos los he sacado yo de este estudio, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta que tengo aquí en el chat, ¿no? Vamos a ver si es que tenemos ya. Estas son algunas evaluaciones clínicas, ¿no?, de autores y los años, ¿no?, en los que se han hecho estos estudios clínicos, ¿no?, clínicos de recubrimiento pulpar indirecto. Y en cada uno de estos estudios lo que interesa ver es el éxito que estos procedimientos han tenido, ¿no? Y realmente, si nos estamos refiriendo esta noche, ¿no?, a este tema, es porque realmente es importante, ¿no?, por el versus del éxito que tiene, teniendo las consideraciones preliminares. Vamos a tener un caso clínico, ¿no? Esta es una piecita dental. Entonces, los papás y el mismo niño, ¿no?, vienen por una molestia siempre provocada, no espontánea. Clínicamente nosotros observamos una cavidad de estas características, ¿no? El primer paso fundamental es tener una radiografía de diagnóstico. Sin una radiografía no estamos hablando de nada. Y vemos, ¿no?, que en la radiografía no solamente hay lo que observamos aquí es como si fuera una nubosidad. El cuernito pulpar está, ¿no?, alcanzado, pero no observamos pues una gran cavidad, ¿no? O no observamos a ver cómo cuando hablamos de las radiografías o el tipo de lesiones radiográficas, no llegamos a estar, ¿no?, en contacto con el cuerno. Estamos hablando de un R2, R3, ¿no? Desde el punto de vista de diagnóstico radiográfico. Comenzamos a eliminar, ¿no?, con la cureta. Ya les he comentado que este es paso fundamental, ¿no? Y vamos o podemos terminar la limpieza de las cavidades axiales con una fresa multilaminada. Nunca con una piedra diamantada, ¿no?
Hace mucho tiempo que no se utiliza, ¿no?, para protecciones pulpares directas un hidróxido de calcio de pasta, ¿no? No solamente por el compuesto o por los compuestos que tiene, sino porque su adhesión, ¿no?, sobre esta dentina no afectada, o la dentina reparadora que nosotros queremos tener ahí, no es efectiva, ¿ya? Y lo que sí utilizamos, y no sé si logran ver ustedes aquí, ¿no?, es el hidróxido de calcio químicamente puro a manera de espolvoreado, como si fuera un azúcar impalpable. Nosotros colocamos, ¿no?, a través de las microbrochas, y luego, ¿no?, esta de aquí ha sido en dos pasos, puede ser incluso en un solo paso, ¿ya? Estamos colocando el ionómero, puede ser este de aquí, no, este de aquí lo hemos colocado aquí para hacer referencia de que también podría ser terminado con un ionómero modificado por resina. Acuérdense de lo que les comenté, que este ionómero que va en contacto con esa dentina tiene que ser necesariamente un ionómero, ¿no?, convencional, ¿no? Y se podría terminar con un ionómero modificado por resina, o en este caso, ¿no?, ha sido terminado con una amalgama adhesiva, ¿no?, en una técnica de dos pasos. Bien. ¿Por qué se dice que el hidróxido de calcio no se debe utilizar en dientes temporales? Aquí estoy leyendo. El hidróxido de calcio en pasta, ¿no? El que hemos presentado hace un momento. Pero el hidróxido de calcio, este de acá. El hidróxido de calcio químicamente puro, espolvoreado, excelentemente bien utilizado, ¿no?, en dientes deciduos. Ahora, hay muchos estudios, Ivonne, que han demostrado pues que luego, ¿no?, de los 4 años y medio particularmente, ¿no?, 5 años de repente sería un tope, el hidróxido de calcio utilizado no solamente sobre el diente, sino incluso como un agua lechosa, van a activar o va a activar ese gen de la muerte del dientecito, ¿no?, procediéndose a una reabsorción fisiológica muy acelerada. Entonces, muchas veces, ¿no?, lo que nosotros podemos leer es esto. Sin embargo, hay que leer las conclusiones finales, ¿no? Utilizado en niños hasta los 4 años y medio, hasta los 5 años, es excelente. ¿Ya? Y vamos a terminar. La protección pulpar con cemento ionomérico, ¿ya? Ya habíamos comentado, ¿no?, acerca de las excelentes propiedades del ionómero. El ionómero es biocompatible, sella bien. Si se coloca, esto es algo que siempre lo debemos recordar, ¿no? A ver, tengo eugenato y voy a colocar luego ionómero, no es un procedimiento válido, ¿no? Lo ideal es sellar todo con ionómero, ¿no? La primera capa lo vuelvo a repetir con ionómero convencional, y la segunda, si lo queremos hacer en un solo paso, con ionómero modificado por resina. Creo que va a faltar. Finalmente, ¿no?, quiero compartir con ustedes esta otra tendencia que realmente no es, ¿no?, una tendencia seguida, al menos dentro de la filosofía que manejamos en la cátedra que me toca dirigir, es la protección pulpar con adhesivos dentinarios, ¿no? No es lo usual en dientes deciduos frecuentemente, pero hay muchos trabajos de investigación que explican el mecanismo, ¿no? Habíamos hablado de permeabilidad dentinaria, habíamos hablado de esta excelente capacidad regeneradora que tiene la dentina, pero ojo, ¿no?, una excelente capacidad regeneradora si no se la toca mucho, ¿no?, si no se la manosea mucho, en dientes deciduos. Acuérdense que estos dientes deciduos tienen ese famoso gen de la muerte, ¿ya? O ese procedimiento de apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, mientras menos invasivos sean los procedimientos, este gen va a estar quieto, ¿no? Nosotros realizamos procedimientos más invasivos, como este de aquí, que va a tener necesariamente acción de un grabado ácido y la aplicación de un adhesivo, ¿no?, mortificando en ese diente deciduo la permeabilidad, ¿no?, o a través de esta permeabilidad, perdón, mortificando la pulpa, y nosotros no vamos a obtener, ¿no?, muy buenos resultados.
Bueno, y esto es lo que tiene ese procedimiento, ¿no? Tenemos un ácido ortofosfórico al 37%, ¿no? En dentina va a actuar de manera efectiva contra las bacterias, ok, pero también, ¿no? Mortificando esta parte de la última capa. Y el adhesivo dentinario actúa como un irritante pulpar, ¿no? Bien, entonces creo que tenemos un tiempito de preguntas. A ver, Angélica dice, ¿me podrían aclarar la parte anterior? No me quedó claro. La parte de adhesivo, Angélica, la parte de ionómero. Si es la parte de adhesivos, había comentado que la filosofía, ¿no? De algunas escuelas es tratar al diente deciduo como el diente permanente, ¿no? Pero veamos todas las condicionantes que tiene el diente deciduo y particularmente el diente permanente no tiene el gen de la muerte programado, ¿no? El diente deciduo sí. Entonces, este gen de la muerte lo que va a hacer es que mientras más quieto esté, no va a trabajar, ¿no? Y la adhesión va a ser un procedimiento invasivo, ¿no? Y que va a activar innecesariamente ese gen. Entonces, es mejor trabajar de una manera tranquila para no activar ese gen. Y de una manera tranquila quiere decir, activamos o colocamos un material que va a accionar más bien la capacidad regeneradora, ¿no? Que va a ser el hidróxido de calcio o el ionómero, y dejamos de lado pues este procedimiento que de repente va a ser un poco más invasivo, ¿no? Clorexidina, ¿cuál es la concentración ideal, ¿no? La concentración ideal para lavar la clorexidina es no más del 2%, Osvaldo, ¿no? O sea, ese sería nuestro tope. Hay clorecinas que de repente pasan este porcentaje, que van a ser excelentes limpiando esmalte para la adhesión luego, pero realmente no deberíamos tener mayor porcentaje, ¿no? Alessandra dice, ¿por qué el adhesivo es irritante pulpar? Para que haya adhesión, Alessandra, tiene que haber un grabado ácido, ¿no? Y estamos trabajando un tejido que, mira, ya estamos hablando de una odontología mínimamente invasiva, ¿no? De un tejido que necesita tener un colchoncito ahí para poder repararse, regenerarse, que no llegue a invadirse a través de la misma característica de la dentina por su permeabilidad a la pulpa. Entonces, el adhesivo, cuando es colocado luego de este grabado ácido, va a ser muy irritante para la pulpa, ¿no? Mónica dice, ¿algún hidróxido de calcio para protección pulpar en dientes deciduos? ¿Alguna marca comercial? Hoy, a ver, todos los hidróxidos de calcio químicamente puro, en polvo, Mónica, no los de pasta a pasta, ¿ya? Cualquier marca, realmente no tengo preferencia por ninguna marca, solamente siempre tienes que ver la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Ya? Pregunta por acá, ¿se puede usar sablón como desinfectante? No, no, realmente no. Hay mucha, el doctor me estaba comentando que si se puede usar sablón, es mucho mejor, o sea, hay estudios del propio doctor Milgrom, al que hago siempre referencia, por ejemplo, con la yodopovidona, ¿no? No con sablón. Si fuera de repente por esa familia, ¿no? Otra más, la última. ¿La apoptosis es patológica o fisiológica? Es fisiológica. Repite la La pregunta. apoptosis es patológico-fisiológica, es fisiológica, no es nada patológica, ¿no? La apoptosis es el término que se le da a esta programación celular de la muerte del diente deciduo, ¿no? La última, ¿se puede hacer protección pulpar directa en niños? Sí, sí, se puede hacer, ¿no? Y ya es tema de repente de otra, de otra charla que tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Pero sí se puede hacer protección pulpar directa en niños. Se puede leer la siguiente lámina y pedimos. Una lámina más. Una más. Una más. Pero Y esa. Sí, que presentamos la charla de siguiente jueves. Ya, perfecto. Y nos despedimos, hechas. A ver, espérate. Ahí está. Viene, sí, ¿no? La comento. El próximo jueves 18 de julio, el próximo jueves 25 de julio, estamos con el doctor Miguel Delgado Bravo, ¿no? Con su charla de medicina periodontal. No me queda sino agradecerles nuevamente de que todos ustedes hayan estado hoy día, esta noche, compartiendo conmigo. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.